En la madrugada del 2 de agosto de 1793, 4 guardias con botas llenas de barro irrumpieron en la celda de María Antonieta. En la torre del Temple no venían a matarla. Eso sería demasiado misericordioso. Venían a llevarla a un lugar donde la muerte llegaría después de haberla destrozado. Vivan la concierge, la antesala oficial del cadalso, donde pasaría los últimos 76 días de su vida en un infierno diseñado para que ninguna reina volviera a sentirse humana. La celda era un agujero de apenas 3 metros por 4. Las paredes lloraban agua sucia que olía a río muerto y dejaban manchas verdes de moho que parecían crecer cada noche. Una cama podrida, un colchón que se deshacía en gusanos. Cuando lo tocabas, un orinal destapado, cuyo hedor se metía en la garganta como un puño. Una mesa coja y, detrás de un biombo de tela raída, 2 guardias permanentes que no parpadeaban. Observaban todo, todo. Cada vez que ella se levantaba tambaleante, cada vez que intentaba orinar, cada vez que lloraba en silencio. No había un solo segundo de intimidad. Ni uno. Dicen que el cuerpo siempre cuenta la verdad. Y el cuerpo de María Antonieta, que apenas 3 años antes había sido el símbolo vivo del lujo y el poder absoluto, ahora gritaba la caída más brutal que una mujer puede sufrir. Tenía 37 años, pero parecía una anciana moribunda. Su cabello, antes rubio dorado como los campos de trigo de Versalles, se había vuelto blanco nuclear en pocos meses. No por la edad, por el terror puro que se acumula en la sangre y mata el color desde dentro. Su piel, alguna vez alabada por pintores de toda Europa, estaba grisácea, casi transparente, con ojeras negras como moretones eternos, labios agrietados que sangraban con cualquier palabra. Sus manos delicadas, que habían sostenido copas de cristal y abanicos de plumas de avestruz, ahora tenían uñas rotas, piel llena de costras de sarna que se rascaba hasta sangrar, porque el picor era insoportable. Y el sangrado. Dios, el sangrado. Un flujo constante, oscuro, incontrolable, que le bajaba por las piernas y que los guardias se negaban a dejarle limpiar con dignidad. Para entender cómo llegó a ese punto, hay que retroceder un poco. La noche del 10 de agosto de 1792, el Palacio de las Tullerías fue tomado por una horda enfurecida. En menos de 24 horas, María Antonieta pasó de reina de Francia a prisionera número 1. Su marido, Luis XVI, débil, lloroso, incapaz de decidir nada, se derrumbó como un muñeco de trapo. Sus hijos, María Teresa de 14 años y el pequeño Luis Carlos de solo 7, vieron cómo masacraban a los guardias suizos en los jardines. La sangre salpicó los cristales mientras la familia real corría, descalza, hacia la asamblea, buscando una protección que nunca llegó. Los primeros meses en la torre del Temple fueron duros, pero todavía había vida. Estaban juntos. Ella podía abrazar a sus hijos por las noches, enseñar al pequeño a leer, bordar con su hija, rezar en voz baja los 4, apretados, en una sola habitación. Había dignidad en el sufrimiento compartido. Pero el 21 de enero de 1793, todo se rompió para siempre. A las 10 de la mañana oyó, desde su ventana enrejada, el ruido sordo de la guillotina, cortando el cuello de su marido, en la Plaza de la Revolución. No la dejaron despedirse, no la dejaron verlo una última vez. Solo escuchó el rugido de la multitud, celebrando que el rey ya no tenía cabeza. Ese día dejó de ser reina, dejó de ser esposa y pronto dejaría de ser madre. En julio de 1793, los revolucionarios hicieron lo único que podía quebrarla del todo. A las 2 de la madrugada, entraron 6 hombres en la celda. Arrancaron al pequeño Luis Carlos de sus brazos, mientras el niño gritaba: «Mamá, mamá, no me dejes». Ella se volvió loca. Arañó, mordió, pateó como un animal herido. Pero eran 6 contra una mujer de 37 kilos, que apenas podía sostenerse en pie. La inmovilizaron contra la pared
mientras se llevaban a su hijo. Fue la última vez que lo vio con vida. Semanas después, llegarían los rumores más crueles. El niño había sido entregado a un zapatero alcohólico y sádico llamado Antoine Simon. Lo vestían de mendigo, lo obligaban a cantar canciones obscenas sobre su madre, lo emborrachaban hasta que vomitaba. Y lo peor, lo torturaron psicológicamente, hasta que firmó una declaración diciendo que su propia madre lo había abusado sexualmente. Un niño de 8 años, obligado a traicionar a la única persona que lo había amado en el mundo. Cuando el 2 de agosto la trasladaron a la conciergerie, María Antonieta ya era un cadáver que respiraba. La conciergerie no era una cárcel, era el vientre del infierno. Nadie salía vivo de allí si no era en una carreta rumbo al cadalso. Su celda, la número 12, estaba en el sótano, donde el Sena filtraba agua podrida por las piedras medievales. Las ratas corrían por el suelo, como si fueran las dueñas. De noche, se oían los gritos de los otros condenados, algunos suplicando, otros enloqueciendo, otros simplemente quedándose sin voz de tanto llorar. Los 2 guardias detrás del biombo tenían órdenes claras en vigilancia absoluta. Cuando ella necesitaba usar el orinal, sabía que la miraban. Cuando tenía que cambiarse las telas empapadas de sangre menstrual, porque ya no eran ciclos, eran hemorragias constantes. Sentía sus ojos clavados en la carne. Cuando lloraba en la oscuridad, escuchaba sus risas ahogadas. Uno de ellos, un joven llamado Gilbert, se volvió especialmente cruel. Le preguntaba en voz alta si todavía le gustaba que la tocaran, si el rey había sido suficiente o si había necesitado amantes. Le ofrecía ayudarla a lavarse a cambio de favores. El otro simplemente reía. La comida era otra tortura: pan negro duro con gusanos, sopa aguada con cosas flotando que nadie quería identificar, agua turbia que sabía a cadáver. Ella comía lo justo para no desmayarse. Su cuerpo se derrumbó. Los vestidos de campesina que le dieron le colgaban como sacos sobre huesos. Sus pechos, que habían amamantado a 4 hijos, quedaron vacíos y caídos. Su vientre se hundió hasta marcar cada costilla. Y el olor, por la infección, por la sangre vieja, por la falta de higiene, su celda olía a muerte anticipada. Los guardias lo comentaban en voz alta. Dicen que las reinas huelen a rosas. Esta huele a mierda y a cadáver. Pero nada era comparable con la tortura psicológica. Cada día le traían nuevos rumores. Aunque a María Teresa la violarían esa misma noche que Luis Carlos ya había muerto a golpes, que toda Francia reía con panfletos que la mostraban copulando con caballos, con guardias, con su propio hijo. París entero consumía pornografía revolucionaria con su cara. Cada caricatura era una violación pública. Cada mentira era un cuchillo clavado en lo que quedaba de su alma. Los interrogatorios empezaron en septiembre. La sacaban a rastras por pasillos húmedos hasta salas frías, donde fiscales la acosaban durante horas. Las preguntas eran trampas anfechas que no recordaba por el insomnio, nombres que se le borraban por el hambre, y siempre volvían a lo mismo. ¿Abusaste sexualmente de tu hijo? ¿Lo tocaste? ¿Lo obligaste a dormir contigo? El fiscal Ebert, un ex periodista convertido en verdugo, gritaba que el niño lo había confesado todo. Mentiras arrancadas a golpes y amenazas a un pequeño de 8 años. Ella negaba con la poca voz que le quedaba, pero cada día estaba más rota. Una noche de octubre, 2 semanas antes del cadalso, una sirvienta, llamada Rosalie Lamorle, relogró entrar con un paquete prohibido en ropa interior, limpia, vendas, jabón de verdad. Por primera vez en meses, alguien la tocó con ternura. Rosalie la lavó, le cambió las vendas llenas de sangre coagulada, le trenzó el pelo blanco, con manos temblorosas. 20 minutos de humanidad. Rosalie le susurró que su hija seguía viva, que había gente rezando por ella. Fue un regalo cruel, porque le devolvió la esperanza, justo cuando ya no debía tenerla. El juicio empezó el 14 de octubre. La llevaron en carreta descubierta por Paris en Miles. Le escupían,
le tiraban basura, le gritaban, ¡puta austríaca! Ella iba erguida, mirando al frente, sin derramar una lágrima pública. En la sala, la acusaron de traición, de robar al pueblo y de incesto con su hijo. Cuando Eber leyó el supuesto testimonio del niño, incluso algunos revolucionarios sintieron náuseas. María Antonieta se levantó. Su voz era un hilo, pero resonó como un trueno. Apelo a todas las madres aquí presentes. ¿Es posible que una madre haga eso a su hijo en silencio? Algunas mujeres lloraron. Por un segundo pareció que la humanidad había vuelto, pero solo fue un segundo. El jurado deliberó 1 hora an culpable a muerte. Esa noche, escribió su última carta a Madame Elizabeth, su cuñada. Perdono a mis enemigos. Me voy al encuentro de mi Dios. Adiós, mis pobres hijos. Los guardias la leyeron, la confiscaron, y no llegó a su destino hasta décadas después. La mañana del 16 de octubre de 1793, no durmió. Escuchó cómo montaban la guillotina, cómo los vendedores pregonaban sitios en primera fila, cómo París entero hacía fiesta con su muerte. A las 6, el verdugo Sanson le cortó el pelo blanco, con tijeras oxidadas que arrancaban más que cortaban. Le ataron las manos a la espalda, con cuerda que le cortó la piel. Le quitaron el vestido negro de luto y le pusieron uno blanco, casi transparente, para humillarla una última vez ante la multitud. Cuando pidió cambiarse la ropa interior manchada de sangre, se rieron. Pronto estarás demasiado muerta para que te importe. La sacaron a las 8. El sol brillaba con una claridad insultante. La subieron a un carro de basura. Tuvo que trepar con las manos atadas y cayó de rodillas en el suelo lleno de estiércol. El trayecto duró casi 1 hora. Miles de personas gritaban, cantaban, celebraban. Ella rezaba en silencio, los labios apenas moviéndose. Cuando pasaron frente a las Tullerías, una sola lágrima rodó por su mejilla. Fue la única que permitió que vieran. A las 10:30 llegó a la Plaza de la Revolución. La guillotina brillaba. Las gradas estaban llenas de gente que había pagado por ver mejor. Vendedores gisauchichos, niños jugando. Una fiesta popular con una mujer enferma de protagonista. Bajó del carro tambaleándose. Subió los escalones sola. Pisó sin querer el pie del verdugo. Perdón, señor. No lo hice a propósito. Fueron sus últimas palabras. Una disculpa educada. Incluso, en el último segundo, seguía siendo reina. La ataron a la tabla. El cuello huesudo bajo la cuchilla. A las 10:45 cayó el cuchillo an sonido sordo. La cabeza rodó. Sanson la levantó por el pelo blanco y la mostró al pueblo que tanto había odiado. Así murió María Antonieta. Pero la guillotina fue lo más rápido que le pasó. Lo que vino antes, los 76 días de humillación absoluta, de tortura física y psicológica, de destrucción lenta y deliberada de todo lo que había sido. Eso fue peor que la muerte. Su cuerpo fue tirado en una fosa común sin nombre. Sus huesos se mezclaron con los de cientos de víctimas. Mas tan solo, en 1815, los encontraron, o creyeron encontrarlos, y los llevaron a Sentines. Su hijo Luis Carlos murió 2 años después, con 10 años, llamándola a gritos, en una celda oscura. Su hija María Teresa vivió hasta 1851, rota, amargada, oliendo sangre en cada piedra de París, ni los hombres que la torturaron. Ebert, Robespierre, todos ellos, terminaron bajo la misma cuchilla, meses después. La revolución devoró a sus hijos, pero eso no le devolvió la vida a una madre a la que le arrancaron todo antes de cortarle el cuello. María Antonieta no fue una santa. Gastó demasiado, vivió desconectada, cometió errores, pero nada, absolutamente nada, justificaba lo que le hicieron. La convirtieron en símbolo y luego destrozaron al ser humano detrás del símbolo, con una crueldad que dice más de sus verdugos que de ella. Cuando un sistema, sea monarquía o revolución,
Olvida que incluso sus peores enemigos son personas de carne y hueso, se convierte en monstruo. Y eso es lo que pasó. La mataron lentamente, públicamente, convirtiendo su dolor en espectáculo nacional. Y todavía hoy, cuando alguien dice su nombre, muchos solo recuerdan la frase falsa de que coman pasteles. Pocos recuerdan los 76 días en los que le hicieron pagar con el alma antes de cobrarle con la cabeza. Si esta historia te ha atravesado el pecho, compártela, porque mientras recordemos lo que realmente le hicieron a María Antonieta antes de la guillotina, recordaremos también que la justicia sin humanidad no es justicia, es solo venganza vestida de virtud, y eso nunca, nunca debe volver a repetirse.